Buenas tardes, bienvenidos a la red Tal Círculo de Estudio Jalisco. Hoy vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a compartir qué es lo que sentimos por esta cuarta transformación, qué perspectivas tenemos de ella y cuál ha sido la importancia dentro de esta transformación social dentro de nuestro país. Por lo tanto, iniciamos dándole la bienvenida a los compañeros para que se presenten en esta participación. Martín González, Núñez González, por favor. Bueno, yo soy Martín Núñez González, de 21 años, estudiante de Ingeniería de los Altos de Jalisco, del municipio de Yahualica. Muy bien, Martín, bienvenido. La compañera Silvia Villarreal García. Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia, vivo aquí en Guadalajara. Soy contador público de profesión, estoy estudiando una maestría y apoyando con todo la 4T. Muchas gracias, Silvia. Mistli Aro. Buenas tardes, Mistli Aro, aquí apoyando en la 4T también, en los círculos. Bueno, mucho gusto. Gerardo Santa Cruz. Sí, saludos. Gerardo Santa Cruz, también de acá de Jalisco, del municipio de Guadalajara. Mi compañero Cristian Núñez. Buenas tardes, compañeros. Su servidor y amigo Cristian Núñez, abogado de profesión, radicando aquí en Tlaquepaque, en el distrito 16. Muy bien. El compañero Manuel Gómez. Manuel Gómez, nacido en Guadalajara, viviendo mucho tiempo en Tlaquepaque, maestro de profesión, y aquí estamos en el punto de la 4T. Muy edad bien. No, compañero... edad no se vale, ¿eh? Está bien. 57 años. Muy bien. Compañero Jonathan Núñez, presentación. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Núñez, tengo 28 años, soy psicólogo de profesión y originario de Tlaquepaque, Jalisco. Muy bien, pues bienvenidos a todos por participar en esta conferencia de la revolución de las conciencias, de la batalla de las ideas, que es lo que vamos a generar nosotros en esta conferencia, en la conmemoración tan importante del segundo aniversario del triunfo de la cuarta transformación tan esperado en este país. Y bueno, iniciamos con la compañera Silvia Villarreal, que nos transmita, que nos platique su sentir de esta segunda conmemoración del segundo año de este triunfo. Adelante, compañera. Gracias, pues para mí significa como un sueño por el que muchos estuvimos luchando y mucha gente murió por lograrlo, esperando que esto sucediera. Yo empecé a seguir al licenciado López Obrador en el 2006, en el primer fraude, y me acuerdo que me echaba unos pleitos tremendos por las redes, porque igual contrataban bots como siempre, y yo me daba cuenta de todas las estrategias, y a pesar de todos los esfuerzos, pues nos hicieron fraude y nos ganaron. Pero no se rindió, y eso fue lo más tremendo, lo más admirable de él, que siguió adelante, siguió con un proyecto, y el día que ganó él, pues sí, yo lloré, porque significó mucho, mucho en la lucha de mucha gente. O sea, no es nada más él, es todo un proyecto de toda la gente. Eso significa para mí una esperanza, un proyecto no solo para México, sino para toda Latinoamérica, porque el sistema neoliberal no puede seguir así, está matando los recursos, está matando a la gente. Y tiene que haber un cambio. Creo que eso representa para mí la 4T. Muy bien, compañero Mistli Aro. ¿Tú qué sientes? ¿Para ti qué significa esa 4T? Sobre todo como joven, 18 años. A ver, platícanos, ¿qué es para ti ese sentimiento de la 4T? Bueno, pues yo por mi edad no puedo tener la dicha de decir que he seguido físicamente a toda la lucha que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Es una lucha ya de muchos, muchos años. Pero, sin embargo, a pesar de ello, ya de hace 2, 3 años que me enteré, pues ahora sí que de su existencia, es una persona muy admirable y al igual de admirable, es este sentimiento que se tiene al saber de toda su historia y de saber que esta persona, primero que nada, es real y que segundo, que ya van 2 años de su gobierno y que no
no ha mostrado pues ser ahora sí que igual que los demás, ¿no? Entonces, de alguna forma, para mí como joven, significa esperanza, significa que no todos los políticos son iguales como muchas personas de mi edad lo piensan, y que de alguna forma es una nueva manera de ver la política. Eso sería lo que yo pienso. Pues muy bien, Mistli. Compañero Cristian Núñez, para ti, ¿qué es esta cuarta transformación, este gran movimiento de regeneración nacional? Gracias, Juan Carlos. Pues la verdad son muchos sentimientos encontrados, porque claramente recuerdo cuando la 4T ganó el triunfo con esos más de 30 millones de votos de los mexicanos que se volcaron a las urnas en la jornada electoral histórica. Fue una situación en la que sí vimos que fue un hartazgo de la sociedad, de la clase política, que la tenía oprimida, ¿no? Lo que viene siendo el viejo régimen, PRI, PAN, PRD, que se evidenciaron más en esa elección, ¿no? Porque sí fue un discurso muy claro que fijó el movimiento de la Cuarta Transformación y el licenciado López Obrador respecto a las diferencias que tenía con los demás candidatos y las demás opciones. Obviamente, el mejor proyecto lo representaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hubo diferencias que hoy en día son cada vez más notables. A mí me brinca mucho el hecho de la austeridad republicana, que fue una bandera que siempre impulsó el gobierno y que en la actualidad yo pienso que es uno de los logros más significativos de la cuarta transformación. Ahora bien, pues Morena realmente sí se conjugó de un buen grupo de esfuerzos o de colectivos, de asociaciones, de personas que representaban ese hartazgo. Ahora creo que el gran reto del partido pues, es unificar todas esas ideologías o esas corrientes para que se pueda seguir manteniendo y sosteniendo esta 4T, porque obviamente no va a servir de nada el triunfo electoral que se tuvo el 1 de julio si no se reafirma con los compromisos que hizo nuestro presidente y si no se logran las metas y que el pueblo de México pueda sentir ese cambio que realmente todos los mexicanos vemos, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Gerardo, para ti, ¿cuál es el significado de este segundo año del triunfo? Bueno, pues yo creo que al igual que todos, es motivo de celebración, porque bueno, hace 2 años y al día de mañana, pues se cristalizó, ¿no? Todo un montón de esfuerzos, de luchas que trascienden más de una década, ¿sí? Podemos ubicarla mucho más atrás, ¿no? Y que bueno, que en este momento genera esta emoción y esta celebración que estamos por festejar mañana, ¿no? Yo nomás quisiera agregar, bueno, que pues hay que celebrar, pero bueno, hay que seguir empujando, como decía el compañero Cristian, hay que seguir empujando esta 4T, sí, porque no solamente es tener los gobiernos, como ya hemos dicho muchas veces en muchos foros, sino también es impulsar esa transformación que se busca dentro de la sociedad, ¿no? Una sociedad más participativa, que tome el control o el control, los rumbos de su destino, ¿no? Con una sociedad políticamente activa. Yo creo que estamos celebrando, pero tenemos que ser conscientes de que nos falta tramo todavía por avanzar y por consolidar todos esos espacios que faltan, ¿no? Entonces, todavía no se desmonta el sistema neoliberal, sí, todavía está profundamente arraigado, pero se plantaron esas semillas y se plantaron los fundamentos hace 2 años para ir ya desmontando todo su entramado en esta sociedad, ¿no? Entonces, estamos de celebración, seguir empujando nada más, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Manuel, para ti, ¿cuál es el significado de esta conmemoración del segundo año? Yo creo que significa fundamentalmente todo un proceso histórico, un proceso profundo, porque a final de cuentas estamos hablando prácticamente de 3 generaciones muy vinculadas pues al trabajo territorial y de conocimiento, sobre todo histórico, que ha hecho Andrés Manuel López Obrador durante estas 3 generaciones. Entonces, es importantísimo porque es una recapitulación de una lucha que viene de cerca de 40 años, ¿no? Pero que además, en la persona de López Obrador, retoma fundamentalmente los movimientos sociales más importantes de este país, ¿no? O sea, sobre todo la parte liberal
en el contexto de pues los independentistas, la reforma, la Revolución Mexicana, y yo citaría un parteaguas que nosotros decíamos que existía en aquel momento, que también fue el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Pero aquí ya es donde tal vez se integra, aquí no se pudo hacer esta transformación con parteaguas, y creo que se consolida en esta 4T. Importantísima la parte social, la forma de comunicar de López Obrador con la sociedad, un político que de alguna manera establece una relación muy directa con las culturas ancestrales y que de alguna manera, pues hasta yo creo que tiene un récord, sobre todo en el recorrido de este país. Yo creo que no hay un ciudadano que conozca más este país y sobre todo en el contexto de su entendimiento histórico que está siendo aplicado en su lema, que fue su lema de campaña, primero los pobres, ¿no? Primero los pobres, yo creo que es el punto medular de todo lo que viene a ser la política social, económica, cultural de este país, ¿no? O sea, al menos lo que se está planteando allí. Las libertades, estamos hablando de las libertades, de una enorme posibilidad de expresión, o sea, no hay violencia, es un cambio pacífico, que es algo que se agradece y que es fundamental, porque yo creo que existía ya en esta sociedad mexicana un hartazgo, un cansancio tremendo. Veíamos pasar sexenios, y eran sexenios en donde difícilmente se podía avispar la posibilidad de tener cuando menos un mundo, si no mejor, cuando menos un poquitito mejor, ¿no? Creo que con la 4T se ensaya una propuesta importantísima a profundidad y que de alguna manera nos hace recuperar soberanía nacional, sobre todo una participación más abierta, más democrática, donde se respetan los derechos humanos, con un marco de libertad importante, importantísimo, y sobre todo proyectos que impactan a la base social de este país, que son las mayorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos festejando el triunfo de muchos ciudadanos en la voz y en la cabeza, en el pezón de Andrés Manuel López Obrador, y que yo creo que hay que trabajar muchísimo todavía en este contexto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Jonathan Núñez, para ti el significado de esta conmemoración, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Pues antes que nada, una celebración implica precisamente un motivo especial que se va guardando en los corazones de todos. Y México es un país de tradiciones, es un país de vida, de colores, de diversidad. Y también ha sido, dentro de este país de diversidad, ha tenido tradiciones que se han arraigado profundamente en nuestra sociedad, en nuestros sistemas, en nuestras instituciones. Y estamos celebrando precisamente el inicio de la ruptura, de la transformación, como bien se ha venido manejando esta 4T, que es el cambio de todos esos regímenes antiguos que tenían capturado al sistema político y social, porque se ejerció una violencia desde diferentes perspectivas. Había una violencia institucional en donde estaba acaparado todo el poder y en donde las empresas se sumaron a este mismo contexto y pues tenían básicamente contra las cuerdas a los ciudadanos. Y existió un México alterno en esta multidiversidad que les venía mencionando, en donde existía gente que no compartía estos mismos ideales, como bien lo mencionaba el compañero Manuel, y que vienen fomentando un cambio, que vienen luchando, que incluso han derramado sangre para que esto el día de hoy pueda tener una sociedad más equitativa. Entonces yo celebro que es el inicio de la madurez de México como sociedad, en donde ya no podemos hablar de un voltear al pasado, de voltear atrás,
tenemos que plantearnos objetivos claros, trabajar duro hacia adelante, y me parece que esto es el inicio de algo que puede trascender, como también mencionaban otras, con la compañera, de llegar a ser un ejemplo en Latinoamérica, en donde podamos empezar a plantearnos esa sociedad que demanda justicia, que demanda paz, que demanda un mundo mejor, y estamos precisamente en ese momento histórico, y pues más que nada con mucha energía, con mucha alegría para impulsar y venir sosteniendo este movimiento que ha atravesado por muchas manos, y que mientras exista gente que quiera seguir impulsándolo, esto no va a acabar nunca, y hasta que logremos conquistar de verdad el hecho de una sociedad mejor para todos. Muchas gracias, Jonathan. Martín Núñez González, ¿tu opinión al respecto? Bueno, a la hora de que nos ponemos precisamente a recordar para celebrar esto, se nos vienen a la mente varias escenas, ¿no? Muchas escenas, la mayoría sobre todo, escenas de alegría. Yo recuerdo, por ejemplo, una muy temprana al inicio de esta victoria de la Cuarta Transformación, de cómo Andrés Manuel abría las puertas de Los Pinos para el pueblo. Y recuerdo esa escena, todos la recordan, de cómo entra el pueblo eufórico, feliz, contento, digo, a pesar de que, como decía el presidente, ese lugar capaz estaba lleno de fantasmas. Pero eso guarda dos mensajes muy importantes. Primero, que al convertirse en ese lugar, en un museo, mandas esos excesos, esos privilegios del pasado a una reliquia del pasado que esperemos nunca vuelva. Y también está otro mensaje importantísimo de cómo el pueblo entra a ese lugar, a Los Pinos. Es un mensaje de que el pueblo va a entrar y a tomar participación activa, directa en el gobierno, un derecho que se le arrebató desde hace muchísimo. Ese derecho de poder hacer del uso del poder político, que al fin de cuentas es algo que es sede del pueblo. Y la acción de Andrés Manuel de irse a Palacio también guarda otro mensaje muy importante. Al acercarse precisamente al centro, pues nos dice de que ahora el pueblo, el ciudadano, no tiene que ir a buscar al gobernante, al funcionario para que le resuelva algo, sino que debe ser al revés. El funcionario debe ir al pueblo a servirle. Entonces, esto es importantísimo en la política de gobierno de Andrés Manuel. Y pues son varias. Este es un ejemplo de alguna de estas imágenes de alegría, pero yo creo que hay muchísimas y es importante recordarlas para seguir construyendo más nuevas. Muchas gracias, Martín. Definitivamente esta es la era del pueblo. La revolución digital nos ha dado las herramientas, le ha brindado en cierta parte de la ciudadanía esas herramientas para que la concepción de poder cambie. La concepción de poder ya no es como lo contemplaban antes los funcionarios, los políticos en cargos, de que radica en ellos el poder. No es así. El poder radica en el pueblo. Y entonces el pueblo es el que lo tiene que ejercer, vigilando que esos representantes lo lleven a cabo. Y esa es una de las tantas cosas que marcan esta nueva Cuarta Transformación, esta auténtica revolución pacífica, como se ha mencionado. Y ustedes, me gustaría que nos platicaran qué avances ven en el pueblo dentro de esta 4T. Empezaríamos con la compañera Silvia Villarreal. ¿Qué avances ves, Silvia? ¿Qué ha avanzado el pueblo en este nuevo régimen? Veo unos avances enormes que nunca me hubiera imaginado. Por ejemplo, lo del huachicol, o sea, meterse con esa mafia del huachicol, y que pusieron una resistencia tremenda, que pusieron al país en jaque, y él se mantuvo firme, y que ahora ya está muy controlado eso. Ese es uno de los avances que me impresionó. También ahorita que va contra las factureras, que es un cáncer en todo el país. Bueno, yo como contador lo veo a cada rato, y la verdad es que me impresiona porque no es meterse con cualquier persona, son mafias que están ahí metidas. También la que congeló las cuentas al cártel, a los cárteles, se me hacen acciones muy valientes y que van al fondo de los problemas.
No es como Calderón, que sacó al ejército a pelearse y a crear aquí una matanza, sino que se va a la raíz del problema para crear soluciones reales. Son los avances que yo veo. Mistli Aro, tu opinión como joven, a ver, ¿qué ves avances? ¿Tú qué nos platicas? Pues como avances en el gobierno, lo que veo así a lo rápido serían pues estos apoyos sociales que nunca se habían visto, por lo menos a lo que yo tengo entendido, esos apoyos a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, la manera de llevar una economía que incluso los retractores nos decían que iba a pelearse con los empresarios, que iba a tener problemas con Donald Trump, y lo que vemos es que no es cierto, ha tenido una diplomacia envidiable. Incluso con los empresarios como Slim, ha tratado de llevar una comunicación muy estable. Pero más allá de lo que ha logrado a nivel gubernamental, se me hace muy interesante lo que ha logrado en la población, cómo impacta lo que él hace a la gente normal. Y lo que yo veo es que con su gobierno ha existido una politización en la gente muy interesante, porque no solamente vemos a la gente de derecha, que ahora sí habla sobre los problemas del gobierno, que nunca lo hacían, sino que también a la gente que todo le daba igual, y que ahora sí dicen, oye, ¿cómo piensas que está esto que está diciendo el presidente? Que está haciendo el presidente? Que aunque sea bien o mal que hablen de él, están hablando de él. Y antes no se hacía eso, no se veía que hablaran del gobierno. Y si hablaban de ellos, simplemente decían, bueno, pues allá ellos, ¿no? Es cosa de los políticos y yo no me meto. Y ahorita lo que se está viendo es que la gente está haciendo política. Y eso es algo que, si sigue por ese lado, va a terminar muy bueno. Y eso sería. Muy bien, Mistli. Cristian Núñez, ¿qué avances ves en el pueblo dentro de la 4T? Perfecto, Juan Carlos. Pues la verdad, aquí es un tema en el que sí me gustaría abundar un poquito más, porque sí existen muchísimos logros, muchísimos avances y muchísimas diferencias con gobiernos anteriores. En lo particular, te voy a ir nombrando algunas que recuerdo así a bote pronto, que como ya lo mencioné también en mi intervención anterior, la austeridad republicana creo que es un sello de la Cuarta Transformación y de nuestro gobierno, porque engloba muchas políticas públicas, además de también promesas de campaña y cuestiones que son muy factibles, que se pueden medir muy fácilmente y el pueblo puede ser susceptible de ellos. Un ejemplo claro para mí podría ser la desaparición de la Guardia Presidencial, ¿no? Sabíamos que anteriormente todos los presidentes contaban con una guardia personal, a la cual obviamente el erario era quien tenía que cubrir esos gastos, y en el actual gobierno pues hay una reducción muy considerable sobre ese gasto en específico. Algunos otros gastos que también manejaban anteriormente, como las pensiones expresidentes, que también se eliminó. Eso obviamente entra para engordar las arcas del gobierno, tener un mayor presupuesto, poder ejercer el presupuesto de una manera más responsable, que realmente vaya dirigido a las personas que lo necesitan y que no se despilfarre. Llegamos a tener cuentas de gastos corrientes de dependencias enormes, seguros de gastos mayores para diputados, para servidores de primer nivel. Son lujos y beneficios que se han eliminado en esta Cuarta Transformación. El simple hecho de que el presidente haya decidido bajar su sueldo aproximadamente el 50%, marca un precedente. Inclusive no solamente se lo bajó, sino que además ordenó que nadie podía ganar más que el presidente, con lo cual puso una tablita para la mayoría de funcionarios, en donde también se destacó, como dicen, la croaca, en donde vimos los funcionarios que ganaban sueldos que eran una ofensa para la ciudadanía. O sea, ¿cómo puede ser posible que un funcionario gane $500,000 al mes y que un obrero, pues con el sueldo mínimo en su vida va a poder ver ese dinero, no menos en un mes? Entonces era un insulto realmente. Y también vemos que la derecha o los partidos tradicionales como PRI, PAN, PRD siguen teniendo votos de poder en instituciones como lo puede ser en las imparticiones de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas instituciones que aún se resisten a esta Cuarta Transformación. En el tema de los salarios lo vimos, cuántos funcionarios no se ampararon, el Poder Judicial salió a pugnar por su autonomía. O sea, realmente hubo, a pesar de que una gran resistencia a que la austeridad republicana se aplicara, la 4T no se dejó intimidar por nadie y actualmente vemos unos logros y avances muy significativos en materia de austeridad republicana, que fue lo que se comprometió nuestro presidente y lo cual lo está cumpliendo y se está llevando a cabo.
Otra de las cuestiones que también así recuerdo son las reformas constitucionales. Vimos cómo anteriormente las personas que cometían delitos electorales, también delitos de corrupción, no tenían ninguna gravidez, dado que depositaban una fianza y salían gozando de la libertad. Actualmente se reformó la Constitución y se marcaron como graves esos delitos, por lo cual cualquier persona que lo cometa ya no va a gozar de esa impunidad con la que podía realizar anteriormente. Ahora va a tener consecuencias y ya merita prisión preventiva oficiosa para cualquier persona que se atreva a cometer alguno de estos delitos. Algunos de los otros temas que también me gustaría resaltar son como el programa que se realizó en Oaxaca de la construcción de caminos. La verdad se me hizo una propuesta magnífica en la cual el gobierno pues reactiva la economía llevando obra pública a los municipios, además de que las propias comunidades sean quienes hayan tenido que realizar los trabajos de los caminos, representa también un compromiso con ese camino. Yo vi video de gente que decía, es que este camino lo van a utilizar mis hijos y mis nietos cuando yo ya no esté aquí, y entonces quiero dejarles algo bien, quiero comprometerme con este camino, quiero hacer las cosas bien, no solo porque es mi empleo, porque se me está pagando por ello, sino porque es mi comunidad, yo aquí vivo y esto va a ser una obra o un beneficio para toda mi familia. Entonces, es algo que la verdad me pareció increíble, que en anteriores gobiernos nunca se haya tomado en cuenta la participación de la ciudadanía. Y con la 4T se ve que el gobierno piensa en el pueblo, piensa en la gente, piensa en sus necesidades y está para apoyarlos. Otra de las cuestiones que también así puedo resaltar es el Banco del Bienestar. También es una propuesta que a lo mejor todavía no está cuajando al 100%, pero sigue en la mesa, y el Banco del Bienestar va a venir a ser un contrapeso importante para las instituciones que actualmente brindan ese servicio, ya que ya lo hemos visto en la mayoría de cabeceras municipales de la nación, no existen ni siquiera servicios bancarios. Entonces, si el Estado se compromete a ese tema, a entrarle de lleno, ¿cuántas comisiones actualmente no se llevan los bancos por solamente el hecho de hacerle llegar un apoyo a la gente? ¿No? ¿Sabes qué? Yo te voy a cobrar una comisión cada vez que esta persona tú le tengas que hacer algún apoyo. Entonces, si el Banco del Bienestar pudiera manejar directamente esos recursos, pudiera depositar directamente a la gente, entonces obviamente ahorraría significativamente el gasto del gobierno y también crearía un contrapeso del Estado importante. Digo, son algunos de los temas que así a bote pronto recuerdo, también para darle oportunidad a los compañeros de que participen, por ahí le paro, porque yo podría seguir aquí hablando y hablando de los logros de la 4T, ¿no? Muchas gracias, Cristian Núñez. Y ahora, pues, Gerardo, danos tu opinión. ¿Qué avances ves del pueblo en esta 4T? Bueno, pues de entrada, pues el 1 de julio del 2018, los mexicanos sacamos del poder a uno de los regímenes más longevos y corruptos del mundo, podríamos decirlo así, ¿no? 70 años, es una gran victoria. Y bueno, ya dicho eso, a mí me gustaría colocar pues esos logros en la cuestión de la celebración, bueno, diciendo que pues si queremos celebrar permanentemente, bueno, hay que hacer nuestra revolución permanentemente, ¿no? Y la quiero colocar estos avances en esa lógica que tiene que ver más, no más con programas, sino con algo más que tiene que ver con la organización del propio Estado, ¿no? Y a mí se me hace algo bien importante que en esta 4T se esté colocando otra vez al Estado, ¿sí? Como el sustituto del mercado para promover el desarrollo del país, ¿no? Narrativa del libre mercado, de lo que todo regula y pues también reguló nuestra vida cotidiana en todas áreas, bueno, se está desmontando, ¿no? Yo creo que eso para mí es de lo más fundamental que está sucediendo en esta 4T, sí, y que de todo eso se viene, todos estos programas que vienen a justificar, ¿no? ¿De qué manera, bueno, se le está dando nuevamente un impulso y una atención al campo? Sí, está dejando o está tomando nuevamente ser rector el Estado de ese desarrollo tan importante, por ejemplo, que es el campo para este país, ¿no? Y así nos vamos en todas las áreas, la educativa, la social, ¿no? Está volviendo a retomar ese papel importante que se le dejó, ¿sí? a los privados en este sistema neoliberal que derrotamos en las urnas el 1 de julio de 2018. También, bueno, otra de las partes es que, bueno, el poder público se está dejando o se está acercando para que quede al servicio y al interés del pueblo, ¿no? De igual manera que
que lo demás que platiqué, bueno, se está regresando o estamos retomando ese empoderamiento que teníamos o que debemos de tener el pueblo para poder hacer nosotros el trabajo que necesitamos como sociedad para impulsar esta cuarta transformación, ¿no? Entonces yo dejo esas dos partes al Estado como rector ahora del desarrollo del país, cubriendo las partes importantes que son fundamentales para eso, y de alguna manera la otra es esa, ¿no? Se regresa o estamos conquistando nuevamente el poder político que nos da acceso al poder para poder transformar, pero también es bien importante crear en este proceso esta cuestión del poder popular, ¿no? No solamente dejarlo el poder a la organización de los políticos, sino que se transforme también en el poder de la gente, de la organización, en la comunidad. Sí, yo creo que son de las tres cosas, ahora sí puede decir, que son importantes en esta cuarta transformación y que se están impulsando y se están fundamentando bien, ¿no? Y que tenemos una importante labor nosotros, como ciudadanos, como militantes, como simpatizantes, como acompañantes de este proceso, en no perder la vista esas tres partes, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, Gerardo. Ahora pedimos la opinión del compañero Manuel Gómez. ¿Qué avances ves del pueblo en esta 4T, estimado Manuel? Sí, mira, uno de los elementos que ubico con mucha precisión creo que es esa circulación, o sea, queramos o no, o sea, finalmente esa circulación que tuvo Andrés Manuel, poniéndose la camisa pues de las necesidades sociales, ¿no? De las mayorías. Esto trajo como consecuencia, aparte de 30 millones de votos, una recuperación, una dignificación de la participación política. Creo que en este contexto, hoy en día, estoy de acuerdo con Mixley, creo que comenta Mixley por ahí algo al respecto. Hoy hay una participación muy abierta de la gente, hay una expresión cotidiana, la gente hace un análisis cotidiano de lo que está sucediendo en el país. O sea, finalmente creo que la política se ha puesto en un primer plano. Creo que hay una discusión muy importante, aún a pesar pues de la resistencia de la parte conservadora, por supuesto, a dejar los privilegios. Creo que hay una participación muy sólida de la gente, ¿no? Y sobre todo se despliega porque también de alguna manera se ven representados, no solo en el discurso, no solo en la retórica, sino también en las acciones que se han estado emprendiendo y que evidentemente tienen un impacto muy importante en la conciencia de la gente. Estoy hablando que esto es más allá de los partidos políticos. O sea, sí hay un partido en el gobierno hoy en día, sin embargo, creo que también a la par hay un movimiento nacional importante, muy importante, y creo que en este movimiento social es en el que hay que depositar la mayor parte de la confianza, ¿no? Más allá, coincido con Gera, en relación a la profesionalización de la política, porque nos damos cuenta con esto de que evidentemente todos tenemos una expresión, todos tenemos una necesidad, y de alguna manera es importantísimo, sobre todo lo que ha transcurrido con los medios digitales hoy en día, que tengamos la posibilidad de hacerla sentir, de valorarla y también de defenderla, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el fenómeno más impactante, más importante. Obviamente es complejo porque, bueno, a lo largo de la historia, la parte conservadora, pues, yo creo que da señales tremendas de audacia también y golpes de dinero, ¿no? Sin embargo, creo que esta efervescencia, esta nueva posibilidad que se presenta en este contexto nacional, va a permitir establecer un diálogo con la gente, y quienes
pretenden o estén dentro del ámbito político, yo creo que tienen que tener un acercamiento fundamental con la gente, hay que escuchar a la gente. Creo que ahí está el punto de vista más idóneo y allí está también la celebración y allí está también la perspectiva que puede generarse en este país, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Jonathan Núñez, ¿tu opinión al respecto? Bueno, desde mi perspectiva me gustaría resaltar 3 puntos desde mi gusto que son importantes por su trascendencia en lo que representa la política en México y el gobierno. La primera de ellas, para mi gusto, es el transformar un gobierno que trabajaba para algunos cuantos y que se dedicaba a proteger intereses de quien tenía un capital vasto en sus arcas y empezar a luchar por la gente verdaderamente, tentando acercar de todos los medios, los recursos y todas las maneras en que puedan crecer las personas que se encuentran en una situación vulnerable o de marginación. Y creo que este es el primer paso importante desde mi gusto. El segundo punto importante que yo logro rescatar como un gran avance dentro de esta cuarta transformación es el hecho de empezar a hacer una transformación real, no ficticia, no como estos hospitales que supuestamente se habían construido. Dejar a un lado el discurso bonito que endulza el oído y empezar a plantearnos en nuestra realidad, empezar a ubicarnos y a partir de ahí generar una estructura que permita que no se vuelva el régimen anterior, evitar que estos mismos personajes que tenían el poder económico y adquisitivo en su mayoría no vuelvan a tener impunidad, ¿no? Y que pueda realmente haber una competencia más equitativa y justa y una repartición de bienes que le pueda brindar a todas las personas una posibilidad de tener una vida mejor, que es algo que no veíamos, algo que parecía ser un sueño solamente en este México y que hoy es una realidad en esta actualidad. Entonces, quiero enmarcar también ese punto. Y un tercero, para mi gusto, es precisamente poner en el ojo del huracán a la política, empezar a ser críticos, incluso aunque exista una oposición, esto es un contrapeso necesario para que empiece a despertar la conciencia, porque esas personas que hoy son muy críticas, en su mayoría en periodos anteriores eran fieles defensores y subordinados de corazón frente a esta situación y no eran capaces de criticar las condiciones sociales, las decisiones políticas, simplemente se escondían, habían estas cortinas de humo para maquillar las acciones que se llevaban a cabo y hoy en día esto ha dejado de lado y se ha convertido en una información clara, en una información que está llegando a la gente, en donde se está comentando, en donde se están dando puntos de vista y para mi gusto esto es un proceso de concientización, esto es un proceso de compartir, de crecer, de madurar y implica tenderle la mano a todo mundo, incluso hasta tu enemigo. Hay que aprender a sacar a las gentes de los problemas en lugar de seguirlos sumiendo, de marginarlos. Pero para poder ayudarlos hay que saber cómo, y creo que este gobierno lo está haciendo de la manera correcta, debido a que está buscando los mecanismos de seguridad legales y en algunos otros ámbitos como el fiscal para la protección de la ciudadanía y entonces sí poder dar y tender la mano a quien
lo necesita de la mejor forma. Y para mi gusto estos tres son los 3 puntos que yo quiero resaltar y que a mi parecer han sido una revelación de este gobierno, que bien había muchas promesas, pero esto lo estamos viviendo ya como una realidad. Muchas gracias, Jonathan. Martín, ¿cómo observas estos avances de la Cuarta Transformación? Bueno, dentro de los avances más importantes de la Cuarta Transformación, yo creo que uno es precisamente esto que ya hemos estado hablando un poquito todos, que es el empoderamiento del pueblo, el crecimiento del poder popular. Yo creo que eso es de los mayores logros, algo que está apenas naciendo como una semillita, pero que está creciendo. Desde el gobierno de México se han impulsado muchas acciones precisamente para estimular este crecimiento. Ejemplos claros, pues pueden ser, por ejemplo, las consultas que ha organizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente para que el gobierno decida si quiere que determinada obra o acción se haga o no. Ese es un claro ejemplo de participación democrática y auténtica del pueblo. Y por otro lado, también a través de los programas integrales de desarrollo, que es lo que pues precisamente más se nota a través de la acción de gobierno, podemos ver cómo no solamente este gobierno ha sido uno de los primeros en de verdad ver a los marginados, a los pobres, a los vulnerables, sino que además de verlos los ha empoderado, como decíamos. ¿Por qué? Porque les ha dado la confianza y el poder del recurso para que ellos mismos puedan hacer ciertas actividades. Por ejemplo, el tema que comentaba al inicio Cristian, de esta carretera en Oaxaca. Ahí el recurso que hay directamente con los pobladores, ellos hacen la carretera, estimulando un poco el desarrollo de la zona, y lo más notable, ¿no? Que les sobra dinero y lo regresan al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu. ¿Para qué? Para decirles que sobró esto, y cuando el pueblo hace una obra, a diferencia de contratistas, ni se inflan los precios, ni nadie se lo roba, porque el mejor auditor es precisamente el pueblo. Es otro ejemplo de empoderamiento ciudadano. Y bueno, ya por último, sí me gustaría mencionar también que es de lo más reciente en cuanto al programa de pensión de adulto mayor y discapacitado, y estas becas para las personas de bajos recursos. No solamente mencionar los programas como tal, sino el hecho de que hayan pasado a un nivel constitucional. Esto guarda un mensaje muy, muy importante, porque aquí Andrés Manuel dice, para empezar, esto nunca ha sido una dádiva ni una limosna, como lo han dicho desde los conservadores, sino que es un derecho, y ahora lo están viendo hecho, pero no por él, ni por los diputados, ni los senadores, no, sino por el pueblo que inició esta Cuarta Transformación el 1 de julio. Muchas gracias, Martín. Pues lo dice el artículo 39 constitucional, el único soberano es el pueblo. Yo creo que ese es el avance más importante, que es el que va a hacer ese cambio de visión de nuestra sociedad, es el que va a ser el que corrija la administración pública y se acabe esa corrupción tan nefasta que hemos padecido. Silvia, ¿qué perspectivas avisoras en esta 4T? A sabiendas cómo está la oposición, cómo se ha radicalizado, cómo el pueblo ha despertado, está participando. ¿Tú cómo ves esta perspectiva futuro de la 4T? Yo creo que el proyecto va a continuar, porque a pesar de todo el ruido que hace la oposición, los que apoyan al presidente somos muchos más. Tiene un nivel de aprobación tremendo, no lo he visto en ningún otro país. Yo creo que va a seguir el proyecto. Sí va a tener sus dificultades, porque pues juegan sucio, mienten y hacen todo lo posible porque no camine, pero no van a tener éxito. Yo creo que nosotros podemos contribuir en concientizar a las personas, en informarnos, en informarlos a ellos, enseñarlos a buscar la verdad de todo esto, y creo que así podemos aportar cada uno nuestro granito de arena para que todo se cristalice. Esa sería la perspectiva que yo veo. Muchas gracias, Silvia. Mistli Haro, ¿qué perspectivas tú ves, Mistli, para esta 4T? Claro que no se termina este proyecto.
No recuerdo ahorita el nombre de uno de esos chayoteros, ahorita no se me viene a la mente, pero hay una entrevista que le hace un reportero a Andrés Manuel por ahí de marzo a Andrés Manuel López Obrador cuando todavía no era candidato. Y si vemos esta entrevista y lo comparamos a lo que ahorita sostiene Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo la misma persona. Y es algo que a mí como persona se me hace muy interesante porque un político normalmente de los que veíamos siempre se contradecían, pero enormemente. Y si vemos esta entrevista no puedo acordar, pero de esta persona, Andrés Manuel dice, no, lo único que te puedo decir es que vamos a terminar con la corrupción. No vamos a permitir lo de las escaleras también dice, de que la corrupción se va a eliminar de arriba para abajo. Y así varias cosas las va enumerando. Y la cosa es que ahorita lo ves y parece que ese reportero lo hubiera hecho para hacerlo quedar bien cuando estaba, pues con esa intención no estaba, ¿no? Pero ese tipo de acciones que ha tenido Andrés Manuel de estar repitiendo y repitiendo lo que ha dicho y no rajarse, ha sido algo que yo lo veo como que tenemos no solamente a Andrés Manuel, sino a una 4T para más de 6 años. Y que sinceramente yo pienso que, ya lo ha dicho Andrés Manuel también, si la era neoliberal duró más de 30 años, esta era post-neoliberal va a durar mucho más. Y pues eso. Muchas gracias, Mistli. Ahora al compañero Cristian Núñez le pedimos su opinión. Gracias, Juan Carlos. Pues bien, para su servidor las perspectivas van a depender bastante de los resultados electorales que tengamos en estas elecciones intermedias, dado que si bien hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha podido consolidar y cumplir gran número de sus propuestas de campaña, lo ha hecho también en base a que ha tenido el respaldo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, el hecho de que en las elecciones intermedias se reafirme el voto por Morena y vuelva a ganar esos espacios públicos, yo pienso que va a facilitar aún más el trabajo de la 4T, porque actualmente vemos que ya existen resultados, aunque existan gobiernos como lo tenemos aquí en Jalisco, ¿no? Que son totalmente represores y golpistas, que lo único que buscan es figurar, destacar a través de discursos que realmente no generan nada, ¿no? Entonces aquí sí, yo también coincido un poco con lo que comentaba la compañera Silvia y el compañero Jonathan, pues la 4T también es esta revolución de transformar las conciencias, ¿no? De que se aperture, la ciudadanía se dé cuenta realmente de los hechos que están pasando. Entonces, el gran reto de Morena va a ser que la ciudadanía realmente pueda vislumbrar todos estos logros y este cambio que se está dando con la cuarta transformación, dado que si la ciudadanía no nos da su confianza o no reafirma el compromiso, sí pienso que el presidente va a pasar un poco más de complicaciones para poder lograr su agenda, ¿no? Que inclusive él lo ha dicho que él está en la silla presidencial hasta que el pueblo se lo ordene. Entonces sí existen ahí algunas disyuntivas que pueden cambiar el futuro político de nuestro país, pero yo confío que tanto el Instituto de Formación Política como los compañeros de los círculos de estudios y están haciendo su labor, ¿no? Su trabajo para mantener al pueblo informado, para que la base y las militancias también tengan esta capacidad y esta capacitación para que puedan debatir y argumentar ante cualquier persona, porque pues ya lo vemos, ¿no? Todos los días vemos a la prensa fifí, a la prensa chayotera, que tiene sus fake news, que ellos malinterpretan la información, o sea, hacen notas tendenciosas, ese tipo de actividades y golpes que no van a parar, ¿no? De la derecha y de la oposición. Así que nosotros debemos de estar firmes para dar la pelea, informar a la ciudadanía y seguir con este tipo de foros, ¿no? Que enriquecen a todos. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gerardo Santa Cruz, tu perspectiva de esta 4T. Sí, bueno, pues continuando ahí con lo que dicen los compañeros, bueno, sí, la perspectiva, espero que podamos mantener el ritmo. Es una carrera de larga duración, de larga data, como llaman por ahí. Y mantener el ritmo significa pues seguir creando diariamente las condiciones necesarias para mantener esta cuarta transformación, ¿no? Y son en muchas áreas estas condiciones, no solamente en una en específico, como ya hemos mencionado, ¿no? Desde las cuestiones legislativas, ir preparando y ir acercando más al Estado
a un Estado más humanista, más social, separarlo más ese poder político del poder económico que tanto dañó en esta era neoliberal. Sí, entonces hay que crear condiciones legislativas, para eso hay que trabajar en unas perspectivas más amplias de un partido o de una estructura político-electoral más sólida, sí, más amplia, más disciplinada, con objetivos y estrategias más claros, sí, que venga también a apuntalar esas condiciones a largo data, ¿no? También en la cuestión popular, seguir creando condiciones en la cuestión de la participación ciudadana, sí, politizándonos más. Recordemos que nos despolitizaron durante 40 años o 40 y tantos años, ¿no? Nos mantuvieron fuera de la política real, la dejaron a estos oligarquías políticas, ¿no? También generar perspectivas, pues generar relaciones continentales, internacionales con otros pueblos que vengan a generar estas solidaridades que puedan mantenernos en un momento, de alguna coyuntura específica a flote y con apoyo también, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo iría por eso, ¿no? Como que tengo muchas perspectivas de esta cuarta T, pero al final todo pasa, como dicen todos los compañeros, pasa, toda esta transformación pasa por el sujeto mismo, ¿no? Si nosotros como sujetos, integrantes de un partido, integrantes de un gobierno, de una comunidad, sí, de un municipio, no cambiamos nuestra manera de hacer y percibir la política, ¿sí? Será muy difícil que este proyecto alcance en el tiempo, ¿no? Porque el gobierno de Andrés Manuel se acaba en 6 años, ¿sí? Y si no hay unas condiciones sociales y estas condiciones que yo les comento para seguir impulsando la cuarta T, independientemente quién la encabece en una presidencia, pues los escenarios serán así, ¿no? Más negativos. Y de ahí parte, con lo que quiero concluir, que bueno, para lograr ese cambio en el sujeto, en este sujeto político nuevo, pues pasa por esta cuestión de la formación política, ¿no? Que es el esfuerzo que se está haciendo en la red estatal de círculos de estudio, ¿sí? Para generar eso que le llaman conciencia, ¿sí? Participación, conocimiento, ¿sí? Pero la formación política nos va a dar eso, ¿no? Que nos retomemos como un nuevo sujeto en un proceso histórico muy específico, en un tiempo que es la cuarta T, y las exigencias que nos pide la cuarta T, ¿no? Cambiar hábitos, ¿sí? Cambiar maneras de hacer, cambiar maneras de pensar, de concebir la política, ¿no? Y todo esto lo tenemos de alguna manera que hacer si queremos llegar a esa transformación. Ahorita nuestro principal formador político es Andrés Manuel, ¿no? Porque él tiene esa virtud, ¿no? Que moralmente la impulsa y con el trabajo cotidiano, diario, sí la va fundamentando, ¿no? Es el ejemplo de un ciudadano, yo quisiera cerrar con eso, que tenemos que aspirar más o menos, ¿no? Nuevos sujetos políticos que van a provocar estas condiciones, que van a mantener a lo largo del tiempo la cuarta transformación. Sería todo. Muchas gracias, Gerardo. Y efectivamente, el presidente todos los días a las 7 de la mañana nos comparte esa formación política que todos deberíamos también de generar dentro de nuestra comunidad para mejorar nuestra sociedad. Eso es un hecho. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Manuel Gómez, tu perspectiva de esta 4T, por favor. Sí. Parto de una conciencia despierta en la necesidad y en el caso pues de la militancia, tener y saber escuchar para tener la posibilidad de transformar en la participación con la gente. En esto retomo mucho el aspecto fundamental de la recuperación también de una identidad, la recuperación de una mexicanidad, que estemos a la altura de ser solidarios, de colectivizar más nuestras participaciones, nuestro trabajo cotidiano y, ¿por qué no? O sea, porque a final de cuentas es importantísimo, creo que lo toca también Gera ahorita un poquito esta parte, generar una industria nacional, o sea, hacer una recuperación cultural también de nuestro propio país, ¿no? Creo que es innecesario, es importante, sí, que podamos tener la posibilidad de estudiar en el extranjero, pero es más importante tener la posibilidad de voltear a ver las condiciones en las que vive nuestra sociedad, nuestro pueblo, ¿no? Y de alguna forma también recuperar todas esas tradiciones fundamentales, necesarias y profundas que tiene el pueblo mexicano.
Entonces yo creo que teniendo el día a día, los ojos muy abiertos, la conciencia y el corazón muy abiertos, podemos romper un poquito el cerco o un tanto el cerco del individualismo que ha generado estos últimos periodos gubernamentales, ¿no? Y que de alguna manera han deslegitimado esa identidad nacional. Yo creo que lo más importante es que como mexicanos, como tlaquepaquenses, como guadalajareños, tengamos la posibilidad de establecer la confianza con alegría, sí, en el contexto de la politización, de estar alertas y por supuesto también defender los principios que corresponden pues a esta mayoría que de alguna manera yo digo que está despierta, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Jonathan, tu perspectiva, ¿cuál sería? Platícanos. Yo veo un panorama que me parece un poco, si bien confuso, pero me queda claro que se han hecho transformaciones y cambios positivos, que se han sembrado en terreno fértil muchas cosas, y va a llegar el momento, estamos entrando en ese periodo, creo yo, en donde se van a empezar a cosechar esos frutos que va a dar todos estos años de lucha, de cambios, y van a empezar a crecer. Veo la oportunidad y creo que el panorama complicado aquí es precisamente la sociedad individualizada, que se ha creado una sociedad materialista, egoísta, que se ha fundamentado desde hace muchos años, pero que no es ya la mayoría en este país, que cada vez se le ha ido comiendo ese terreno. Y creo que es momento de crear ese tejido social, de unir esas puntas, esas conciencias que están ahí regadas, despiertas, empezar a encauzarlas, empezar a fortalecerlas. Y creo que es lo que continúa, porque nuestro presidente me parece un estratega magnífico, que ha logrado tener un panorama amplio de el proceso de crecimiento y de la sociedad mexicana, y que él ha puesto las primeras fichas y ha puesto en su lugar algunas cosas, y creo que ahora nos toca a nosotros como sujetos participar, aportar, abonar, mantener y seguir regando y sembrando esas semillas adecuadas para que nuestro México termine por transformarse, porque esto es un cambio, como se ha venido mencionando, no de un momento, sino que tiene que ser a lo largo del tiempo, que tiene que atravesar también un proceso de madurez en donde vamos a ir aprendiendo, en donde vamos a ir caminando también, porque estamos ahora sobre un terreno desconocido, sobre algo que nunca se esperó que iba a suceder en nuestro país, y que estamos teniendo esta oportunidad de vivirlo en este momento histórico. Entonces me parece que veo un panorama de mucho trabajo, pero también de empezar a cosechar esfuerzos de muchas personas. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Martín Núñez, ¿tu perspectiva cuál sería? Bueno, en cuanto a las perspectivas a futuro, veo un futuro muy esperanzador, pero por supuesto algo que debemos construir desde la actividad y no desde la pasividad. Y puesto que debemos estar construyendo para que se pueda consolidar la cuarta transformación, pues son precisamente dos tipos de transformación muy importantes que se tienen que seguir dando y se tienen que seguir impulsando. Lo primero, claro, pues es esta transformación objetiva de las instituciones, que todas las instituciones estén al servicio del pueblo y no para servirse del pueblo, que tengan una actitud obedidencial, y las que no lo tienen, que la tengan, porque en esta transformación las instituciones que tengan que cambiar van a cambiar, digo, porque los conservadores ya se han visto muy reacios, ¿no? Cuando Andrés Manuel habla del tema de tocar las instituciones y las leyes que son injustas deben tocarse y deben modificarse, porque aunque sean legales, son ilegítimas. Esa es la primera transformación. Y la segunda transformación, que creo que es
hasta un poquito más importante, que es de la que habla Gerardo, también Manuel y Jonathan, esta transformación de la subjetividad del ciudadano, es decir, cambiar la mentalidad del ciudadano, del pueblo, para que desarrolle otras narrativas que puedan impulsar la cuarta transformación, destruir este pensamiento individualista implantado por el neoliberalismo por más de 40 años, que destruyó, desmanteló el concepto de comunidad. No hay lazos entre los vecinos, no se conocen, se busca el éxito sin importar que se pisotea a quien se pisotee, y eso fue lo que nos dejó el neoliberalismo. Por eso este transneoliberalismo del que habla Dussel debe avanzar con estas dos vertientes: el cambio de las instituciones y el cambio del pensamiento del pueblo. Las dos tienen que impulsar, porque si no van juntas, vamos a ir choqueando. Esa es mi perspectiva. Bueno, tenemos un régimen que no acaba de morir, como lo mencionó Andrés Manuel, pero tampoco acaba de nacer, y eso ya le corresponde al pueblo, esas nuevas instituciones, y eso que se va a proyectar a futuras generaciones, ¿no? ¿Qué le vamos a heredar a futuras generaciones? Pues eso nos corresponderá a nosotros, ahora que somos afortunados en vivir un cambio de régimen que no es tan común en este país. Bueno, ya para cerrar, compañeros, me gustaría que dieran su mensaje a todos aquellos junto que con ustedes están logrando que suceda esta cuarta transformación. Empezaríamos con la compañera Silvia Villarreal. Pues mi mensaje es que tomemos de ejemplo al licenciado López Obrador y no nos rindamos. No importa lo que digan y no importa lo que inventen, nosotros tenemos que centrarnos en el objetivo y seguir caminando, porque es mucho más grande nuestro objetivo que todo lo demás. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Silvia. Mistli Aro, tu mensaje final. Mi mensaje es que nosotros como ciudadanos merecemos a políticos grandes, a grandes políticos, y que si nosotros no encontramos a uno, nosotros debemos de ser esos grandes políticos. A lo que quiero llegar es que nosotros como población, de nuevo, como lo dije anteriormente, debemos de hacer política, y si no hacemos eso, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso sería. Muchas gracias. Cristian Núñez, tu mensaje, por favor. Mi mensaje final sería una felicitación para todos los compañeros en este segundo aniversario del logro del 2018, e invitarlos también a todos a que sigan activos en esta lucha, en esta pelea por la cuarta transformación, y que no cesen los esfuerzos para acompañar a nuestro presidente a llevar a nuestro país a un mejor puerto. Que viva la cuarta transformación, que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que viva México. ¡Que viva! Gerardo Santa Cruz, tu mensaje. Sí, que no aflojemos el paso, que lo hagamos con singular alegría siempre. Todos los días hay que trabajar, hay que demostrarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestras relaciones, y no quedarnos callados a las injusticias, siempre denunciar, sí, siempre impulsar estos cambios, ¿no? Desde estas frentes que les digo tan personales que tenemos, y bueno, y seguir en este camino firme que se está fundamentando la cuarta transformación, ya 2 años. Sí, creo que en estos 2 años se plantaron y se fundamentaron bien las bases, y creo que vamos a impulsarnos mucho mejor en el resto, ¿no? Y ánimo a todos, y una felicitación igual por estos 2 años del triunfo electoral, ¿no? Muchísimas Político gracias. Electoral. Muchísimas gracias, Gerardo. Manuel Gómez, tu mensaje. Sí. Pues que tengamos mucha confianza, que nos informemos, que trabajemos día con día, que es un placer encontrarlos. A muchos de ustedes ya los conozco, ya los había visto por ahí. Y bueno, a final de cuentas, los problemas son el motor del desarrollo, ¿no? O sea, no porque nos atiborremos de problemas, sino porque también la situación de una sociedad como la mexicana, pues obviamente tiene condiciones bastante complejas, pero con
un tanto de confianza, alegría, solidaridad sobre todo, un trabajo colectivo real. Creo que podemos hacer un enorme disfrute de esta participación política, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Jonathan Núñez, tu mensaje. Pues me gustaría más que nada felicitar a todos aquellos que aportaron su granito de arena, que estuvieron ahí, que no perdieron la fe, que no perdieron la esperanza, que se mantenieron firmes hasta el último momento para que esto se concretara y hoy en día podemos hablar de esta realidad. Y también mencionar que es un proceso que estamos viviendo y que es un proceso interno también, que el cambio comienza en uno mismo, que antes de voltear a ver al vecino, antes de voltear a ver a otra persona, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y que recordemos que el tiempo de tener miedo, de estar encerrados, de ocultarnos para que no nos tengamos repercusiones por nuestra opinión, por nuestra voz, por nuestra forma de ser, que ya terminó, que nos demos cuenta que ya terminó. Y si alguien cree que se le está vulnerando, pues que dé la cara, que levante la mano y que los que defendemos la libre opinión aquí vamos a estar siempre a la voz de quien la necesita, de quien requiere una mano y que nos demos cuenta que el cambio está en nosotros mismos y que debemos de seguir adelante, que esto no termina. Muchísimas gracias, Jonathan Núñez. Compañero Martín Núñez González, tu mensaje. Bueno, igual una felicitación a todos los compañeros que nos acompañan aquí, los que nos estén viendo, y una invitación a todos a seguir participando desde cualquiera que sea su trinchera en el apoyo a esta cuarta transformación y que no se nos olvide por qué es cuarta, ¿no? Porque ya venimos de un proceso de cientos de años, incluso más allá de la independencia, y un proceso vinculante, un proceso que nos llama a que aprendamos de los retos, de las lecciones, de los errores, para poder ver de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir para concluir para consolidar esta cuarta transformación. Pues bueno, agradecemos la participación de todos. Esta es la voz importante, la voz del pueblo, la voz de los que construyen diferentes realidades y sociedades. Dirán que somos soñadores, pero ya somos millones y vamos a conseguir ese gran objetivo de crear una sociedad más justa, más digna. Pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde, compañeros.